12 del mediodía con 9 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Momento de entrar en comunicación con la señora Fernanda Ferreiro, coordinadora del Blue Elefante. Fernanda, ¿cómo estás? Un gusto recibirte aquí. El gusto es mío, como siempre. Muchísimas gracias. Hemos hablado tantas veces contigo de los desafíos de la educación en el siglo XXI. Cuando comenzamos esta columna hace algún tiempo, jamás imaginamos que íbamos a tener que hablar, escudriñar, opinar y analizar temas vinculados a esta nueva realidad impuesta por la pandemia. Y vaya si en el tema o en el ámbito educativo está impactando fuertemente. ¿Cuál es la mirada de tu lado? Bueno, yo no, el equipo de alguna manera comienza a entender la distorsión de los roles de alguna manera, ¿verdad? Porque pasamos a formar parte de una realidad familiar y a su vez los padres ejercen hasta como maestros, ayudando a poder plasmar todas las tareas, las actividades que se mandan desde el colegio. Y muchas veces los papás piden más tiempo, más espacio con sus hijos y muchas instituciones dicen, bueno, ahora lo tienen, pero ¿en qué circunstancias esas familias tienen más tiempo con sus hijos? En una emergencia sanitaria, con situaciones económicas difíciles, con una convivencia mientras tenemos que trabajar, hacernos cargo de todo lo que implica una casa. Entonces, los roles que naturalmente tiene una mamá, o tiene el referente docente, o tiene el papá, o tiene los mismos hermanos, abuelos, están fuera del lugar natural. No es tan simple. Hoy la mirada que nosotros tenemos es la de comunidad educativa, la de unión con las familias del colegio, como desde un principio, donde hemos tenido esta semana y tenemos hoy reuniones puntuales con cada grupo, porque es fundamental el que el docente entienda cada situación familiar que es diferente, que entre de alguna manera a esa casa, que comprenda cada niño diferente, cada niño aprende diferente. Entonces, desde nuestra institución, desde el equipo docente, lo que hay es un acercamiento aún más intenso a través de una pantalla, a través de comunicaciones privadas, pero sacando adelante todo lo que tiene que ver con habilidades, con los programas, pero sobre todo desde un rol de contención, de apoyo emocional, que sepan que estamos ahí para acompañarlos para lo que necesiten. ¿Y cómo están preparándose, hablando siempre, bueno, ya se estuvo tratando nuevamente ayer en el gobierno, esto de cómo prepararse para el retorno de las clases en todo el país? Se sigue sin hablar de fecha, pero ustedes cómo se están imaginando o preparando, yo creo, de cara a este reinicio. Bueno, nosotros estamos, en primer lugar, desde lo que tiene que ver con la parte de la salud. Hay un cuidado extremo, tenemos todo ya básicamente pronto como para poder empezar una vez que las autoridades así lo decreten. Desde lo que tiene que ver con la limpieza, se implementó más cantidad de piletones para poder lavarse las manos. Tenemos distribuido lo que sería opciones de turnos y de grupos. Tenemos las medidas adecuadas para poder separarlos en una misma clase, alfombras a la entrada, el termómetro para que cada uno de las personas que ingresen puedan tomarse la fiebre, sean adultos, sean los niños. Sabemos y hemos hablado con los papás que el ingreso al predio de parte de los padres no va a existir. Y por otro lado, la comunicación de conciencia a nivel familiar, porque si yo tomo todas las medidas en una institución educativa, pero luego el niño sale de la escuela y se va a jugar a una casa o va de visita o no respeta esa cuarentena básicamente, puedo ser foco nuevamente de contagio. Entonces, para que la escuela pueda continuar y podamos estar presenciales en la misma, el cuidado
debe ser extendido por parte de las familias luego de que salgo de la escuela. Pero tenemos todo, incluso hemos hecho documentado todo el trabajo que han hecho los niños a la fecha para poder presentar, si así lo requieren las autoridades. Los mayores, quinto y sexto, hoy mismo estaban de evaluación con las docentes, porque hay que sondear si los aprendizajes están llegando, si estamos enseñando y acompañando de una manera adecuada. Y aprovecho para decir que creo que es un momento donde la situación muestra la importancia del rol docente. Creo que vuelve a cobrar la importancia que siempre debió tener la maestra en lo que es la educación y el acompañamiento de nuestros niños, porque realmente hoy el docente es el referente que acompaña a la familia, es ese respiro, ese aire fresco donde los niños conectan con otro adulto al que quieren, al que los escucha, al que acompaña en el aprendizaje, al que incluso va a dar sugerencias a los papás y va a poder tener una instancia de acompañamiento. Así que creo que es fundamental y que hoy todos debemos replantearnos ese rol docente, ¿no? Fernanda, hablando de todo esto que vos estás explicando claramente, en esto de la educación hay una línea recta que está llena de preguntas y de conclusiones por parte de los docentes, de las autoridades de la educación, de las autoridades de gobierno, de los padres, de los propios estudiantes, en cuanto a en qué terminará este año lectivo 2020. Van desde el principio de esa línea recta de gente que dice que este año es un fracaso absoluto porque los estudiantes no han podido avanzar en nada, algunos docentes que entienden algo parecido, pasando por gente que tiene distintas valoraciones, ¿no? De que, bueno, esto va a ser un año diferente, que va a necesitar de evaluaciones y de acreditación de saberes distinta, de que, bueno, esto va a ser un año en el que los conocimientos a los estudiantes llegaron de otra manera, pero llegaron al fin, y que los docentes hicieron docencia de una manera distinta, pero hicieron docencia al fin, hasta la posición del gobierno que asegura a rajatabla de que este no va a ser un año perdido. ¿Qué visión tiene el Blue Elefante de lo que es este 2020 desde el punto de vista educativo y curricular? Absolutamente es un año que se están cumpliendo los objetivos igual y en momentos más. Es parte de lo que nosotros hablamos en las reuniones, quizás es subjetivo y se basa en que nosotros desde un principio implementamos una estrategia de trabajo que fue diferente, que fue inmediata, por supuesto con sus debilidades y que fue mejorando, pero te puedo asegurar que desde la segunda semana, estos chicos tienen instancias diarias con su teacher y con su maestra, tienen su clase de arte, siguiendo el programa, siguiendo el proyecto institucional, tienen su clase de música, tienen su clase de yoga, comenzaron con educación física. Realmente lo que buscamos nosotros fue una manera diferente de acercar esos contenidos para desarrollar habilidades. A ver, tenemos que entender algo y que quien dice que todo está perdido está completamente por fuera de lo que es el sistema educativo, sobre todo uruguayo, donde realmente el currículum nos permite trabajar como la escuela rural, el familiístico, donde hay niños de 3, 4 años y niños de 12 años. ¿Qué nos asegura esto? Que aquello que quedó de alguna manera flojo un año, yo lo puedo retomar en el otro y volver a entrar en ese tema, ampliarlo y asegurarme de que lo aprendió. Creo que para poder entender si realmente este año valió la pena curricularmente, primero considerar que no estamos enseñando online, porque eso es otra cosa que nos llegó un texto que nos pareció fantástico. Esto no es enseñar online. Todos los institutos que normalmente enseñan online, y nosotros adultos podemos entrar a licenciaturas online, a profesorados online, tienen una preparación previa, donde la familia ya va a tener, o donde nosotros tenemos desde un lugar donde nos ponemos a estudiar, donde tenemos la tecnología necesaria. Y esto nos agarró a todos de sorpresa. Hay familias que cuentan con una computadora que es la que trabaja el papá para toda la familia, para los hermanos. Entonces, las habilidades que yo quiero desarrollar durante esta pandemia, durante este momento
del mundo, donde las personas más poderosas, las más carenciadas, tienen las mismas necesidades y están en la misma situación desde el punto de vista del encierro y desde que se tienen que guardar, igualan esta situación. ¿En qué sentido? En que como docentes, como padres, tenemos que dar prioridad a aquellos contenidos que nos van a permitir tener habilidades para la vida. ¿Qué voy a hacer? Y bueno, hagamos matemáticas con una receta de cocina. Enseñemos a doblar la ropa, a clasificar los juguetes. Miramos, plantemos, busquemos alternativas para aterrizar los contenidos. Para nosotros no es tan difícil porque el colegio desde un principio maneja una dialéctica entre pensar y hacer y pensar. Pero realmente no se puede decir que está perdido cuando perfectamente estos niños son nativos de la informática, de la tecnología, cuando los contenidos son excusas para habilidades y donde sabemos que se vuelven a retomar año tras año. Por lo tanto, seguramente queden contenidos sin dar, seguramente se recupere horas de clase en septiembre, en diciembre, podamos comenzar un poco antes, en febrero en vez de marzo, pero decir que está perdido me parece una visión completamente negativa y desconocer el trabajo docente que creo que es realmente excelente, excelente. Yo en lo personal coincido contigo, más allá de que tengo hijos en edad estudiantil y que todos están estudiando a distancia, están recibiendo los contenidos y vemos el esfuerzo brutal de los docentes, de los equipos de dirección, de los institutos, el esfuerzo de los estudiantes, la empatía que los estudiantes tienen con esta modalidad que es nueva para ellos, pero que sin duda los atrapa mucho porque son nativos digitales, porque de alguna manera el estar en línea en una sala de Zoom con el resto de sus compañeros, conversando, intercambiando opiniones, también es un atractivo, pero indudablemente cómo se extraña la clase presencial para el estudiante, para el docente, incluso hasta para los padres también, ¿no? Es sin duda, la clase presencial implica la mirada a los ojos, el contacto. De todas maneras, tenemos que entender que cuando retomemos, tampoco la presencialidad va a ser igual a la que nosotros teníamos. Claro. No vamos a poder tener un contacto físico, los alumnos a la hora del juego vamos a tener que tener alternativas, que son las ideas que uno de alguna manera también propone a los niños, no solo a los del Blue. Pensemos qué juegos podemos inventar, implementar o retomar de otras generaciones que no implicaban el contacto físico, el tocarme. Tengo que inventar otra mancha, tengo que inventar otra escondida, volveremos a retomar el saltar a la cuerda, el jugar al elástico. Quizás es parte de esa creatividad inmensa que tienen los niños y creo que es hora de aplicarla. Creo que un pensar, un idear y crear. A mí me llegan propuestas de los propios chicos. No hace tanto un niño me vino a proponer la lectura de cuentos a la hora del mediodía, que me pareció fantástico. Entonces, mientras esas cabecitas creen, argumenten, inventen, piensen, estén involucradas en todo lo que son las habilidades que uno va a querer como adulto que ellos tengan, están aprendiendo, están aprendiendo. No es fácil, porque el papá, repito, tiene muchos roles en este momento, pero la maestra también. La maestra está en su casa, tiene que planificar, tiene su hijo, tiene la casa que atender. Es una realidad para todos. Y los privados tenemos una gran desventaja que tiene que ver con que carecemos de una ayuda del Estado, porque el seguro de paro implica el no trabajo. El no trabajo implica de alguna manera que el referente de esos niños ya no esté dando la clase. Entonces, ¿cómo resolvemos frente a situaciones particulares económicas de una población entera, pero que a su vez no tenemos un acompañamiento y que, ojo, no es una crítica porque entendemos que se están haciendo las cosas como mejor se puede y atendiendo a las poblaciones más necesitadas? Pero sí es cierto y es interesante como privado y como el resto plantear que no tenemos una solución porque el seguro de paro implica que no pueden trabajar. Entonces perderíamos a ese docente. Por lo tanto, es difícil. Realmente es una situación difícil,
pero estamos muy positivos y convencidos de que todo nuestro equipo realmente vale la pena. Están haciendo un trabajo increíble. Aprovecho a agradecer también a las familias, a los padres. El Blue es una comunidad de aprendizaje donde construimos juntos el conocimiento, no ahora, desde el día 1, desde hace 10 años. Es una prueba más que nos toca a todos y creo que el Uruguay está saliendo de a poco y de una manera cuidada y muy bien. Fernanda, tenemos que cerrar la entrevista. Me había quedado una pregunta pendiente. En la valoración esa de la gente de pronto más vulnerable o que tiene menos acceso a determinadas cosas, ¿cómo te parece a ti que deberán ser evaluados los estudiantes que tanto en primaria como en secundaria, hay porcentajes realmente dignos de atender, no tienen acceso a lo que es internet o una computadora y que por lo tanto de repente no pueden seguir el mismo ritmo que siguen la mayoría de los estudiantes? Allí va a haber un rezago en cuanto a la cantidad de conocimientos incorporados. ¿Cómo debería ser la autoridad educativa para evaluarlos? Bueno, yo creo que la evaluación tiene que ser, lo hemos discutido muchas veces, en base a habilidades y no a contenidos. Deberíamos ver si nuestros niños tienen la capacidad de entender un texto, de contestar preguntas básicas, de narrar lo que estuvieron viviendo durante esta etapa, de contar una receta de cocina, vuelvo a repetir, y manejar gramos, manejar un cuarto, manejar tazas, y buscar quizás una evaluación práctica, llevar a cabo aquello que muchas veces desde la propia familia hay aprendizajes inmensos. Nosotros todos hemos conocido familias donde quizás la bisabuela no concurrió nunca a la escuela o no terminó la escuela y ni que hablar del liceo, y era la transmisora de historias maravillosas, de cuentos, de recetas de cocina que se van manejando a través de tradiciones. Creo que es una prueba inmensa para el Estado, para sobre todo lo que son las autoridades de primaria, buscar realmente un modo de evaluar que sea diferente. Debo decir que nosotros también en el colegio, aunque es privado y aunque la situación quizás sea diferente, tenemos una población muy heterogénea y tenemos familias que solo tienen un celular o que están haciendo las tareas en un cuaderno, en una carpeta que nosotros o retiramos en algún momento, claro, o la guardan para evaluar después. Hay que buscarle la vuelta, ¿no? También está el tema de la buena disposición y la buena voluntad de los docentes y de buscarle la vuelta para que esos alumnos reciban las tareas que deben hacer, el conocimiento y que también puedan ser evaluados por sus docentes. Eso me parece que es el funcionamiento de una comunidad. La clave. Yo te quiero agradecer muchísimo. Como siempre, es un placer conversar contigo, Fernanda. El placer es mío. Gracias. Y siempre diciéndoles gracias por mantenernos informados y estar ahí, que es un placer verlos y enterarnos de todo lo que pasa a través de una información tan correcta, tan objetiva y tan clara. Gracias, que tengan buen día. Muchas gracias, igualmente para ti. Saludos a toda la comunidad del Blue Elefante en la Barra. Hasta pronto. Gracias. Señoras y señores, ¿qué viene? Sí, vamos a una última pausa. Ya venimos con un poquito más aquí en la mañana del 11 y para despedirnos.